Y aquí estoy de nuevo. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Una tarde de verano con una brisa refrescante, una excelente vista al vecindario, una vida llena de recuerdos maravillosos. ¡Qué recuerdos! He sido un hombre afortunado. Eso lo demuestran mis manos. ¿Quién iba a imaginarlo? Yo, el último de la familia. Han pasado ya 2 años desde que enterré a mi único hijo. Qué lento pasa el tiempo a veces. La verdad pensé que yo no duraría mucho en este mundo después de eso. Sin embargo, aquí sigo. Dicen que uno se retira de este mundo cuando ya cumplió su cometido en la vida. Y bueno, al parecer yo aún no lo he cumplido. No es que ya quiera morir, pero a veces esta soledad me hace pensar que a Dios ya se le olvidó que sigo aquí. ¿O es que de verdad aún me faltan cosas por hacer? Pero, ¿qué puede hacer un viejo como yo? Ya no tengo fuerza en mis piernas para correr como antes lo hacía. Era el campeón de carreras de mi escuela. Mi vista ya no da para mucho. Antes podía leer tanto que prácticamente devoraba los libros. Mi memoria ya no es la misma que antes. Recuerdo que... No, ya no recuerdo. Lo único que puedo hacer ahora es sentarme aquí y disfrutar de la vida así como es, simple y maravillosa. A veces los vecinos se me quedan viendo feo. Piensan que estoy loco, que desde que me quedé solo mi vida terminó. Y no los culpo. A veces yo mismo lo llego a pensar. No soy muy religioso, pero a veces antes de dormir le pido a Dios o a quien esté allá arriba que si ya no hay nada más para mí, que ya me libere de esta vida. Ya he vivido suficiente y estoy muy agradecido por ello. Sin embargo, ¿y tú quién eres? ¿De dónde has salido? Nunca te había visto por aquí. Tal vez eres de algún vecino. ¿Quieres que te ayude a encontrar el camino a tu casa? Tomaré eso como un sí. Ah. Ah. Es inútil. Creo que hoy ya no tengo ni una pizca de energía. Perdóname, gato. Creo que no te podré ayudar a buscar tu casa. Intentemos otra cosa. Trata de recordar cómo fue que llegaste aquí. ¿Qué camino tomaste? ¿Tienes dueño? ¿Buscas a tu familia? No llores. Buscaremos tu hogar a como dé lugar. Solo tengo que levantarme de aquí. Ay. Lo siento mucho, gatito. Soy un viejo torpe y sin fuerza. Hace mucho tiempo que no reía. De verdad me encantaría ayudarte, pero incluso si pudiera levantarme, no podría llegar ni a la esquina. Creo que vas a tener que arreglártela solito. Mira, el viejo que te decía. El que siempre está ahí toda la tarde mirando al vacío. Sí, pobrecito, a veces me da miedo. Dicen que es un brujo. Mira, y tiene un gato. Tal vez lo utilice para sus conjuros. ¡Corre! ¡El gato se volvió loco! Sí, igual que el viejo. ¡Corre! ¡Ah!
¡Ay, qué niños de ahora! Ya no respetan ni a sus madres. Gracias, gato. Eres muy valiente. Tienes un pelaje muy suave y bonito. ¡Qué ojos! Parece como si en ellos estuviera todo el universo. Necesitamos encontrar tu casa. Tal vez ya pueda levantarme. ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo logramos, gato! ¡Lo logramos! Gracias de nuevo. Ahora sí, busquemos tu hogar. Dime, ¿cuándo fue la última vez que viste a tu familia? ¿Yo? Bueno, pues entonces es hora de ir a casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis no pertenecientes? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Desde el Alma. Y pues hoy nos acompaña nuevamente la trabajadora social Margarita Merlos, que bueno, también tiene experiencia en cuidados paliativos, es tanatóloga, entre otras muchas cosas. Y una de las razones por las que nuevamente quise que Maggie nos acompañara en este espacio es por el tema de la violencia en el adulto mayor. Si ustedes recordarán en emisiones anteriores donde estuvimos con ella, hablamos un poquito sobre el tema del adulto, el suicidio relacionado al adulto mayor, pero antes de llegar al tema del suicidio, pues está justamente como uno de los factores que puede tener una persona anciana, la violencia que puede sufrir y sobre todo la violencia que puede sufrir en casa, en familia. Entonces, me parece que es un tema importante a tratar porque desafortunadamente es frecuente, aunque no se habla mucho de ello, sí ocurre más de lo que creemos y pues bueno, la idea es tratar de reflexionar un poco al respecto y concientizarnos. Maggie, bienvenida, muy buenos días, gracias por estar otra vez con nosotros. Muchas gracias y bueno, sobre todo gracias al movimiento que estás haciendo desde el suicidio. Parece que cuando las personas llegamos a la etapa de la vejez, nos volvemos transparentes. Digo nos porque, bueno, todos vamos hacia ese camino, ¿no? Y a mí me preocupa mucho esa parte donde, retomando un poco, se va perdido como esta respeto por la figura del adulto mayor. Yo comentaba en la emisión de Vejez y Suicidio que a veces pareciera que incluso llegar a la vejez puede ser un trauma o algo que nadie quiere, un poco por la idea que nos hemos comprado de que ser viejo es que tu vida ya se acabó, que ya no eres atractivo, que ya no puedes hacer nada, que ya te jubilaron de un trabajo, etcétera, etcétera, cuando la vejez tiene una gran riqueza si uno, como todas las etapas de la vida, la sabe aprovechar. Sin embargo, el adulto mayor es violentado, es agredido y lo más preocupante es que esto sucede sobre todo en su círculo principal, que es la familia. Maggie, ¿por qué se da el tema de violencia en el adulto mayor? De acuerdo a lo que tú has visto en tu práctica en los hospitales, normalmente, ¿qué factores detonan para que un adulto mayor sea agredido? ¿Bajo qué circunstancias suelen ser las más frecuentes? Mira, como todo en la vida y en conferencias anteriores siempre les digo, hay un yin y un yang, una arriba y una abajo. Hay adultos mayores que efectivamente son violentados, pero también tenemos el otro grupo de que adultos mayores violentan a sus cuidadores, a sus hijos, y bueno, quisiera irlo trabajando a la par. Siempre me gusta ir, nosotros como seres humanos, nadie somos totalmente buenos. Tenemos una sombra, tenemos ese lado oscuro, mezquino,
que al final del día en determinada situación nos aflora. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Seres humanos, si no tenemos la conciencia o no reconectamos ese lado oscuro. Y fíjate que en lo que se ve, ¿no? Adultos mayores, 1 de cada 6 adultos, digamos, mayores de 60 años, sufren violencia. Uno Uno de cada cada seis. seis. Yo lo veo en la Ok. consulta, ¿no? Cuando nos dejan al adulto mayor ahí abandonado, que no van a ver sus hijos, que no están al pendiente. Muchos pacientes que ingresan al hospital, los familiares ya representan un estorbo y yo no lo puedo cuidar y no estoy dispuesto a sacrificar mi tiempo, mi esfuerzo para quedarme a cuidar. Bueno, yo veía en un paciente de 92 años, ¿no? Que Ujú. su hijo se dedicaba a esa parte de trabajos de albañilería. Ajá. Había otros hermanos y bueno, el señor era dejado desde en la mañana, o sea, imagínense la violencia, desde las 7 de la mañana te quedabas solo hasta las 5 de la tarde y ya eras un paciente postrado. Cuando bebías agua, cuando era una situación sumamente muy compleja y como ese, hay muchísimos casos. Pero desafortunadamente, estos casos no son denunciados, porque bien dicen, 1 de cada 24 casos de violencia solo son denunciados. Sí. ¿Por qué? Porque a la familia les da vergüenza saber entre los familiares que su familiar está siendo víctima de violencia y qué va a implicar. Que yo deje mis actividades, mi comodidad, mi confort para que salga y me integre y me responsabilice al 100% de una persona que está vulnerable, desvalida en este caso era postrado, tienen limitaciones para moverse o viceversa, ¿no? Tienen ya un deterioro psicológico, una autoestima muy baja, depresión, ansiedad, algún trastorno mental que ya se va elaborando por toda la historia de vida que hemos llevado, ¿no? Ahora bien, se ha visto que de cada 3 pacientes ingresados en albergues, en asilos, en cuidadores y demás personas, de 3 personas, 2 han sufrido maltrato físico. O sea, es mucha la Sí, claro. agresión que hay, pero nadie denunciamos, nadie hacemos nada. Las personas son maltratadas psicológica, físicamente, de mil formas, son condicionadas y muchas veces este agresor que resulta ser el cuidador primario, ya sea una hija, un hijo, una sobrina, un sobrino, cuando no se tiene esa red de apoyo bien fincada y no hay una supervisión, este agresor pues va obteniendo un espacio, un territorio y se va apropiando de la persona y más si tiene alguna propiedad, pues Claro. termina nulificando a los hermanos familiares que no entren, le restringen la entrada y solamente le podemos llamar el victimario, condiciona a quien entra, a quien no entra, hasta recibir ayuda médica. Él Claro. determina si o no puede pasar esa persona y bueno, se va creando ahí un sometimiento psicológico. La persona que está sometida cree que es lo adecuado, ya sea el esposo, Mi hijo. pareja nueva, el hijo, no sé, el cuidador que se encarga de mí es el que nos va a restringir esa entrada y bueno, la familia no lo denuncia. ¿Por qué? Sí. Son trámites, litigios, comprobar,
las investigaciones, llevan un proceso y muchas personas dicen, ay no, qué flojera y qué desafortunado que sacrifiquemos a nuestros seres queridos, ya sea mi mamá, mi hermana, mi papá, mi tío, o quien yo sé que está siendo víctima de maltrato por el simple hecho de no llevar un litigio y un proceso legal, ¿no? Eso es muy dramático. Fíjate, Maggie, que ahorita que mencionabas esta parte de luz y sombra que todos tenemos, ahí lo que te puedo decir, como he mencionado varias veces, mi papá tuvo Alzheimer y a mí me tocó ser, y digo me tocó ser por circunstancias y bueno, al final por muchas razones, la cuidadora primaria de él. Y justamente, digo, escuchándote, reflexionaba un poco sobre esta parte donde justo tú mencionas que a veces el adulto mayor también violenta, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho con los adultos mayores que tienen alguna demencia, como Alzheimer, por ejemplo, o cerebrovascular, o algún problema en el que ya tienen un tema cognitivo, donde pues a veces la violencia es una reacción ante una frustración o lo que sea, ¿no? Que ya les faltan otros recursos emocionales para convivir con los demás. Entonces entramos literal, tuve que entrar en un litigio legal, puesto que yo lo que buscaba era tomar la interdicción de mi papá, dada una serie de circunstancias y abusos que vi y riesgos que tenía. Sin embargo, debo de reconocer, y eso sí es muy real, que el cuidador llega a tener tal grado de presión que es muy fácil caer en enojos, desesperación e incluso violentarte con el adulto mayor, máxime si ese adulto mayor también te agrede por cuestiones distintas. Entonces, obviamente lo que quiero no solamente es, o sea, nunca hay totalmente bueno ni malo, ¿no? También se generan una serie de cosas en el círculo familiar o cercano de un adulto mayor para que ocurran otras, ¿no? Es decir, justamente nada es absolutamente bueno ni malo. Puede pasar en el caso de muchos hijos, que lo he escuchado muchísimo en el discurso de, bueno, es que cuando yo era chiquito, él me golpeaba. Entonces, a veces es, ahora yo tengo el poder porque tú eres débil, porque ya no estás al 100% y entonces he sabido de casos donde literal los hijos los golpean como si ahora ellos fueran los hijos pequeños. Entonces, insisto, no creo que, bueno, no se trata finalmente de juzgar a nadie, porque pues todos podemos estar en una situación límite. Creo que lo que me gustaría abordar un poco, Maggie, es qué posibilidades o qué recursos tienen los cuidadores primarios de una persona adulta mayor, sobre todo, que es normalmente donde recae la mayor parte de responsabilidad, y qué recursos tiene toda su red de apoyo, llámense hijos, esposas, sobrinos, vecinos. Cuando tienes un adulto mayor y obviamente también tienes una serie de responsabilidades que tienes que cumplir, ¿cómo sería una forma, digamos, más sana o más adecuada de poderse hacer cargo de un adulto mayor con respeto y sí que tampoco esa situación te rebase, ¿no? Que al final tiene mucho que ver con lo que dices. El maltrato en adultos mayores normalmente se oculta porque es más práctico, ¿no? Porque ir a denunciar implica, simplemente ir a denunciar ya implica estar yendo a citas, si te llaman en el juzgado, y la mayoría de la gente lo que siempre responde es que no tiene tiempo, que no quiere problemas, y si son del mismo círculo, muchas veces tampoco quieren entrar en conflicto con el resto de los familiares, ¿no? Entonces, la línea es muy delgada, y es complejo, pero creo que es una de las razones por las cuales el maltrato al adulto mayor se calla, ¿no? Porque hay muchas historias detrás, ¿no? De la relación que tuvieron los hijos con esos hoy adultos mayores, o las esposas o los esposos, hermanos, etcétera. Y también porque es una cuestión práctica, vamos a llamarlo así. Entonces, creo que solo en los casos donde llega a haber intereses económicos muy fuertes es cuando de pronto ves que llegan a haber denuncias o lo que sea, ¿no? Cuando eso no existe,
y el adulto se convierte, no porque sea, se convierte más en una carga que en un beneficio, entonces ahí es cuando parece que más se oculta, más se calla. Yo te comentaba en la emisión que hicimos anteriormente juntas, que parte de la violencia, por ejemplo, a mí me ha tocado ver ancianos que van con sus hijos y compran la despensa, pero la despensa no es para él, la despensa es para su hijo con un dinero que fue subsidiado para ellos, ¿no? Y eso también es violentar, porque al final estás disponiendo de recursos que no te corresponden, ¿no? Cuando esa persona a lo mejor es lo único que tiene para comer ese mes, etcétera. Eso también es violentar. Violentar no solamente es golpear, violentar no solamente es no llevarte al doctor, violentar es no hacerte caso, ignorarte, no hacerme cargo de mis propias emociones que estoy sintiendo en relación a ti. Entonces, ¿qué puede hacer o cuáles serían algunos tips que podrían ayudar a las personas que tienen que, o un adulto mayor, no tienen a lo mejor la posibilidad de, no sé, tener a una cuidadora, a una enfermera, porque sus recursos no dan? ¿Qué estrategias podríamos a lo mejor sugerir para tener una relación más sana y de mayor respeto con ese adulto mayor? Mira, el tema lo vemos en el hospital, es muy complejo, ¿no? Hablabas de los tipos de violencia. Hay una violencia social, ¿no? La sociedad como tal violenta a los adultos mayores. ¿Cómo? Haciéndoles cara, anulándolos. Este ya es un viejo, es una vieja, no le hagas caso, tal y tal, ¿no? Viene Sí. la violencia física, que eso se refiere a golpes y maltratos, pero también está la violencia psicológica, el abuso patrimonial, que es muy fuerte cuando paciente, el adulto mayor tiene su patrimonio, se ve vorazmente vigilado y acechado para en cualquier momento, pues, estar sobre eso, como la falta de alimentación. Nos llegan pacientes, dicen, totalmente desnutridos, y comentaba una paciente en la urgencia, la hija del paciente, es que yo lo cuido y es que yo estoy al pendiente y demás. Y llega el paciente, pues adulto mayor, con un grado de desnutrición en grado 3, y dices, no está siendo coherente con lo que dices y ya haces. Afortunadamente en el hospital tenemos ministerio, y de ahí, bueno, se va haciendo un filtro, se observa, y ese caso se pasa al Ministerio Público por negligencia, por abandono del ser querido, en este caso del paciente, por ser una persona vulnerable. También viene el abuso sexual, ¿no? Que los adultos mayores son abusados sexualmente, ¿no? Yo tuve un caso, como les comentaba la vez pasada, de una señora adulto mayor de 89 años que fue abusada sexualmente por su cuidadora. Y dices, y en la casa donde la cuidaban, que tenían todas las condiciones, pero siempre hay un momento de soledad y de comunión entre estos pacientes, y es ahí donde se perpetra el hecho, pero realmente es un abuso, ¿no? Abuso de la confianza que te están dando por meterte a una casa a cuidar a tu ser querido. Comentabas, ¿qué estrategias podemos dar? Número 1, que la familia reciba una terapia. Okay. Familia total, porque ahí vemos que son familias tóxicas. Cuando llegan a ese tipo de abusos, ya me habla de una familia tóxica, que es detectar, en esa terapia familiar detectamos las pérdidas. Si tú no manejaste una pérdida al inicio, te va a generar un duelo complicado. ¿Por qué? Porque no has manejado esa pérdida, y esa pérdida, por consiguiente, se va a ir acumulando. Tienes que darte el tiempo para manejar todas tus pérdidas, ya sea micro
o macro pérdidas, o lo que llamamos pérdidas traumáticas, ¿no? Que es un evento súbito, violento, inesperado, que se vive en soledad y no es comunicado, te va a generar un duelo muy complejo. De esa terapia familiar, identificar todos los duelos, como les repito, todos los duelos y trabajarlos en ese momento para después hacer un rol de quiénes están y quiénes se comprometen a apoyar, porque lo he visto en la consulta, ¿no? Tengo el familiar con 10 hijos y de los 10 solamente termina uno. Sí. Y dices, bueno, ok, tenemos uno, nada más uno. Pero ahí podemos integrar a los amigos, a los vecinos. Ahora sí, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Ajá. Y de esa parte, saber pedir ayuda. Ahora bien, cuando ya tenemos una situación delicada del abuso del adulto mayor, tanto uno que abuse del adulto mayor como el adulto mayor abuse de mí, me sobaje, me someta y me... Para eso es acudir con un juez de lo familiar, ir a exponer el caso, levantar tus respectivos trámites, son tardados efectivamente, la justicia aquí en México tarda mucho, pero si te apegas, si eres constante, puedes llegar a tener este tipo del juez que ya tiene conocimiento de la situación que estás viviendo. ¿Por qué? Porque esta situación que tú estás viviendo te va a proteger. Claro. En cuanto a que tú te estás ocupando de tu familiar, estás siendo responsable, todo lo estás manejando por un juez de lo familiar, y a la vez el juez de lo familiar, en el caso contrario, sabe que tú eres víctima, que están abusando de ti, que tú eres una persona que no tiene otra alternativa más que estar aquí, que también no se vale, que te estén sometiendo y te estén ultrajando, te estén haciendo atrocidades, ¿no? Esas serían como las aristas para poder dar un buen manejo. ¿Esto cómo se hace? Pues se hace muy difícil, porque no todos quieren. Así es. Y es esa parte en una realidad con lo que nos encontramos. Y nosotros en la consulta tenemos que trabajar con lo que tenemos. Obviamente tenemos que hablar con los familiares, pero estos familiares, como bien dices tú, traen el resentimiento y duelo no manejado de lo que tú me hiciste cuando tú me hiciste, como lo dijiste en ese momento. Entonces ahí se les invita a los familiares a trabajar a la terapia, pero no todos tienen esa opción y esa educación en la salud mental, porque tú les dices, mire, vamos a trabajarlo así, pero a la vez igual yo lo puedo referir al psicólogo y hasta al psiquiatra. Claro. ¿Qué me está diciendo? Yo no estoy loco, yo no soy un enfermo mental. Y dices, bueno, no es que usted esté loco, no es que sea un enfermo mental, pero sí tenemos que trabajar sobre la salud mental, y creo que así como vamos a hacernos chequeos médicos cuando te sientes con gripa, cuerpo cortado y demás, así estarte monitoreando e ir a un psicólogo o un psiquiatra. Eso es bueno, no es malo, te va a ayudar a controlar tus patologías y ser un mejor ser humano, hacerte responsable de tu salud mental para poder cuidar a los otros, porque de lo contrario, caemos en estas situaciones y se vuelve realmente un viacrucis y una forma de vivir muy fea, y que realmente eso no es vida. Así es. Fíjate que ahorita que comentabas este tema de la terapia familiar, me parece que algo que pasa mucho, sobre todo en el caso de cuando son los hijos los que se hacen cargo del adulto mayor, es pues eso, ¿no? Que es que como tú, cuando yo entonces era, y estamos hablando de adultos hechos y derechos, ¿no? A veces no estás hablando de alguien de 20 años, estás hablando de adultos de más de 50 años, etcétera.
Y creo que ahí lo que sucede es que hay una falta de responsabilidad de uno mismo, ¿no? Porque entiendo, obviamente no estoy demeritando el daño o las heridas que un padre o una madre pudieron generar en sus hijos o una tía, etcétera, ¿no? Sin embargo, me parece que llega un momento de la vida en que toda persona es responsable, es decir que porque mi papá y mi mamá, yo entonces luego soy, se convierte en una justificación y no hacerte responsable del daño que te hicieron, pero que eso no te justifica para que entonces tú repitas ese mismo patrón, porque entonces te quedas como en una etapa infantil en donde el otro tiene la culpa, yo no asumo que aunque me hicieron daño, entonces yo tengo la posibilidad de hacer las cosas diferente, ¿no? Y te encuentras esto muchísimo, o sea, con muchísimos adultos que traen mucho rencor por todo lo que su padre o madre pudieron hacerle, que como bien dices, además hay casos de ciertos papás que además ni aplica porque fueron buenos papás dentro de todo, pero me parece que una de las razones por las que la terapia familiar en general, pero en estos casos en concreto de adultos mayores con maltrato, se niegan a tomarla, es porque hay tanto, digamos, hay tanta negación de yo necesito ayuda y no te voy a ayudar porque no quiero, porque estoy enojado, que es difícil que acepten tomarla y puedan ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, supongo que en ese sentido, a veces, como bien comentas, la red de apoyo ya no son los hijos directos, sino a veces son los vecinos, a lo mejor algún nieto por ahí. Yo me acuerdo que la vez pasada nos comentabas algún caso donde una nieta terminó siendo, digamos, la que acompañó a una abuela prácticamente al final de sus días porque el resto de los hijos no quisieron. Eh, cuando tienes estos casos donde hay mucha violencia por parte de la familia o de los cuidadores de un adulto que llega, por ejemplo, ya al hospital, si la familia, o sea, tú cuando haces tu diagnóstico al analizar a la familia, la situación, denotas una evidente violencia y la familia o los cuidadores no están dispuestos a tomar terapia, ¿qué acciones, o sea, ustedes desde la parte médica o desde quienes contienen en el hospital a estos adultos mayores, pueden tomar acciones de denuncia, por ejemplo, con este Ministerio Público o hasta que se presenta alguna situación más grave? Por ejemplo, en este caso que me comentabas de una desnutrición ya de tercer grado, ¿qué acciones se pueden tomar cuando la familia no está haciéndose responsable de ese adulto mayor? Cuando ves todos los síntomas de violencia que pueden ir desde no te doy de comer o no me preocupo porque estés ingiriendo lo correcto hasta cosas tan fuertes como el abuso sexual. ¿Qué acciones se pueden tomar como terceros, como hospital, como vecino? ¿Qué sería lo inmediato que se puede hacer en esos casos, Mike? Mira, lo inmediato nosotros en el hospital, afortunadamente tenemos Ministerio Público y se da parte al Ministerio Público y se sigue una averiguación por el maltrato. Como vecinos, también tenemos la obligación de hacer la denuncia. Hay muchos medios en Locatel, en Línea Plateada, tú hablas, haces la denuncia y se genera una carpeta de investigación y pues se sigue ahí una investigación para verificar si ese adulto mayor es efectivamente lastimado, Claro. víctima de violencia, ¿no? En relación a lo que decías con los hijos, si vemos las palmas de la mano, no son iguales, Así los es. hijos no son diferentes y cada hijo tiene su impacto. En esa formación de familia, de pareja, cuando haces, nadie nos enseña a ser padres, vamos aprendiendo ahora sí a golpe y a porrazo. Claro. Quien lleva más cargas son el primer hijo, ¿no? Porque ahí Claro. aprendes y bueno, dices, sobrevivió, ya la hizo, Claro. porque ese hijo va a sobrevivir todo lo que yo no sé hacer. Así es. Ya después, ya el segundo, pues ya te agarra más encarrilado, el tercero, el cuarto. Bueno, ahorita ya no hay cuartos. Anteriormente sí eran de 8 o 10 miembros la familia. Claro. Ahorita ya nada más son de uno o dos, ¿no? Y si yo no procuro a mis hijos y les enseño que tienen que cuidarme
a la vez cuidándolos yo y haciendo esas alianzas porque yo mañana, pasado o ya estoy siendo viejo o vieja. ¿Qué va a ser después? Que ya no tenga más fuerza, que ya esté más limitada. Y si yo eduqué o crié hijos egocéntricos que solamente se basan en ellos mismos, ¿quién nos va a cuidar? Claro. Vamos a hacer un grupo de, bueno, se asume que las futuras generaciones de ancianos, que ya estamos aquí a 3 segundos, vamos a ser adultos mayores solos, abandonados, que no va a haber quien nos dé un apoyo por esta situación que nosotros mismos somos responsables, porque Claro. nosotros somos responsables de las generaciones. Si mi futuro, que son los jóvenes, están en depresión, en adicciones y con ideación suicida y se están matando, ¿quién nos va a cuidar? Claro, claro. Y los adultos mayores, que también están a la par en cuestión de suicidio, también se están suicidando, y nosotros que quedamos en esa generación sándwich, dices, acá se suicidan y acá se suicidan, ¿qué tenemos que hacer? Crear en estos valores, educar a estos niños que vienen, a involucrar a los nietos al cuidado, al respeto del abuelito, ¿no? Claro. Hay que crear ese respeto y también nosotros como abuelitos ponernos en terapia y ser conscientes que el tiempo va a pasar y no porque mi nieto ya viene joven, radiante y está floreciendo y bello o bella y yo ya estoy en decadencia, yo siento envidia de esa juventud, de ese tesoro y me ensañe con él o lo ignore, no sé, Claro. se da mucha esa parte por la toxicidad que traemos, ¿no? En esa parte, volviendo, ¿qué hacer? Pues involucrarlos a todos, hacer una educación en casa en el amor, en la atención, hacer consciente lo inconsciente. ¿Qué es lo inconsciente? Tú que eres mi hijo, mi hija, yo te amo y voy a hacer todos tus cuidados para que mañana igual tú hagas esos cuidados y seas igual de delicado y sutil que yo y discúlpame, perdóname por el daño que yo te haya hecho, porque Claro. no es un daño consciente. De tan me pongo en esa disposición que mira, voy a una terapia para estar mejor y poderme relacionar mejor contigo, entenderte más, pero también quiero que me entiendas y te relaciones conmigo. Por tal motivo te invito, vente, vamos los dos o las dos o todos, vámonos a una terapia. Es un Claro. regalo. Hay muchos lugares donde te dan terapias gratis. Este tipo de programas que tú estás haciendo, donde das información, donde la gente ya no puede decirme que está ignorante, porque hay muchos medios hoy en día. Tú pregúntale a San Google y ya él te da toda la información. O sea, aquí ya no cabe de que me digas que eres ignorante, que no sabías, ¿no? Claro. El ser humano se basa en el 5% de la conciencia, el 95% es totalmente inconsciente, pero usa una partecita de ese inconsciente y pásalo a tu 5% y verás que tendrás una mejor calidad de vida, mejor relación familiar, mayor respeto, desarrollar los valores. Hay que desarrollar los valores. Enseñen a sus hijos los valores. Pregúntenle a San Google cuáles son los valores trascendentales, como es la fe, el amor, el perdón, la misericordia, la honestidad, o sea, la justificación es no quiero, ¿por qué? Porque Claro. tengo ganancias secundarias y mis ganancias secundarias son mayores. ¿Por qué? Mi ganancia es de que no me voy a hacer responsable de ti, no quiero saber nada de ti, no me interesas y yo quiero vivir en mi zona de confort. Pero lo que la gente no se da cuenta que mañana pasado,
si son bendecidos, van a llegar a ser ancianos. Y ahí viene esa parte de la toxicidad. Sí, Dice, claro. y es una cadena. Y es una cadena que vamos arrastrando todos y que vamos generando todas esas cosas. Cuando llega, por ejemplo, un adulto mayor con ustedes al hospital, signos muy evidentes o constantes que dices, este adulto mayor ha sido maltratado. Digo, obviamente un golpe pues es evidente, pero hablo más allá de eso. O sea, ¿cuáles serían los signos más frecuentes cuando sabes que un adulto mayor está siendo maltratado en su comportamiento? O sea, ¿qué características ves en él o en ella? Estados de ansiedad generalizado, miedo, autoestima muy limitada, no querer hacer nada si no está su cuidador, porque esa es una parte, ¿no? Tenía un caso de una familia, ¿no? La Ajá. hija, la señora tenía forma económica de vivir bien, pero la hija llegó a tal grado de, te vistes de esa manera, te vistes, esto no te combina, esto, lo otro, es eliminar el yo de la Claro, persona. Y claro. bueno, esas son los signos y la parte también en la alimentación, si lo ves muy delgadito, muy desnutrido, con golpes. Supongo, Maggie, entonces que por lo general, pero igual tú no lo aclararás, un adulto mayor que tiene algún tipo de violencia no suele denunciar a esa persona. O sea, supongo que son pocos los casos. Que bueno, aquí vuelvo a una línea muy delgada. A veces lo que ocurre mucho, por ejemplo, con los adultos mayores con algún grado de demencia es que, te voy a poner un ejemplo, ¿no? No sé, con mi papá a veces era de, oye, voy a salir al mercado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la casa donde él vivía tenía llave, de esas casas que tienes que cerrar por dentro y que si no encuentras la llave no puedes salir. Entonces, un par de veces era muy típico que se le perdían las llaves y al no encontrarlas, él lo que decía es que estaba secuestrado, ¿no? Si tú lo ves desde afuera, dices, pobre señor, ¿no? Lo dejaron encerrado. Entonces, la línea es muy, o sea, aquí quiero como hacer esa aclaración, porque incluso a mí me tocó pasarlo, que a veces cuando el adulto mayor, digamos, ya tiene cierto grado de vulnerabilidad o problema mental, lo que es violencia para afuera en realidad puede ser una situación que no es. O sea, como cualquier cosa puede tener una línea donde hay que revisar bien qué es lo que está ocurriendo y el contexto de la persona. Pero yo imagino que el adulto mayor normalmente no denuncia a su familiar justo porque a pesar de que puede saber que está siendo violentado, lo quiere y tiene miedo de las consecuencias que eso pueda tener. Entonces supongo que los casos de denuncia por por la propia víctima son muy pocos, ¿cierto? Exacto, ¿no? Es este miedo que te incapacita y no puedes decirlo. ¿Por qué? Porque va a llevar muchas diligencias, Claro. tiempo y demás. La gente es lo que hace, quedarse callada. ¿Por qué? Porque a veces ya no tienes tiempo. A Sí, veces ya no tienes tiempo y dices, y bueno, y si no hace nada me va a ir peor. Es exacto. esa parte del miedo, pero yo les insisto, es atrévanse, responsabilicen. El camino no va a ser fácil, es difícil, pero al final se obtendrán los beneficios. ¿Cuál serán los beneficios? Bueno, si no me pueden atender, pues que me vaya yo a otro lugar donde yo esté a gusto, en paz y tranquila, ¿no? Con Claro. esa. Ahora bien, no todos los casos, como bien dice, se pueden generalizar. Por eso en las investigaciones se ve un caso a la vez. No es un patrón que digas una generalidad. Claro. No, hay que hacer mucho énfasis en cada caso. Cada caso es muy diferente. Y en relación con los pacientes con enfermedad mental, Alzheimer, cualquier situación de estas, sí se da y se presta a que sea eh, la violencia aparentemente, pero
del otro lado de la moneda también se puede ser esa violencia que sí efectivamente sea, ¿no? Sí, realmente, pues un poco el generar este espacio es que las personas que tienen algún adulto mayor cercano, pues justamente se cuestionen y reflexionen como que tomen conciencia cómo está ese vínculo de cuidado en relación a esa persona, ¿no? Porque a veces también puede pasar que no somos conscientes que lo que estamos haciendo puede ser un acto de abuso, de abandono, de violencia, y es válido. Como bien decías, pasa lo mismo cuando te conviertes en papá, ¿no? Nadie sabe y a veces es en el ensayo y en el error donde aprendes que lo que estabas haciendo no es lo ideal para una persona que tiene determinadas características. Entonces, es válido equivocarse, pero pues tratar de hacerlo mejor y tomar conciencia o pedir ayuda si no tienes las posibilidades de carácter, económicas, para ver cómo esa persona puede estar mejor, ¿no? Creo que la peor violencia que podemos ejercer cualquier persona es la indiferencia, ¿no? Porque al final, al no hacer nada, está siendo copartícipe de que una situación se postergue y creo que a todos podemos ser cuidadores de un adulto mayor, ¿no? De estar al tanto realmente qué tanto está siendo apoyado o no por su familia y si algo podemos cooperar también, ¿no? Porque al final yo lo que he notado con los adultos mayores es que una de las cosas que ellos más agradecen siempre es la compañía y la escucha, ¿no? Eso es algo que ellos los nutre mucho. Entonces a veces esa media hora que estás con ellos platicando, que los escuchas, ¿no? El adulto mayor tiende mucho a repetir y lo que tú decías en alguna ocasión, se vive mucho del pasado, de lo que ya fue, y valorar eso porque a ellos los nutre, a ellos les da este sentido de vida, de esa persona le importo, no soy transparente para los demás, ¿no? Es lo que decimos en logoterapia, es su granero de la existencia. Ahí tiene todas sus riquezas en ese pasado. Y ese pasado hay que resignificarlo para resignificar la vida y que esta vida tenga sentido hasta el último segundo donde ellos estén, ¿no? Pero también si te dejas, si te nulificas, si permites que los otros te pisoteen, ¿por qué? Por no tomar tu responsabilidad de tu vida, porque es tu vida y tú eres responsable, dejarle la responsabilidad al otro ya es morirme, antes de morir. Maggie, te quiero agradecer pues tu compañía, tu presencia y lo que nos compartes. Creo que la experiencia que tú ves en los hospitales es muy importante porque no es algo sacado de los libros, sino es algo que es un testimonio de las cosas que sí ocurren todo el tiempo, desafortunadamente. Pero me gustaría terminar un poco como empezamos, que es recordándole a la gente que nos escucha que todos nos podemos equivocar, que todos tenemos luz y sombra, que es válido rectificar, ¿no? A veces uno no cuenta con las herramientas, no nacemos a veces con todas las herramientas para hacernos cargo de otros. No es un trabajo fácil, pero tampoco es imposible. Y creo que si tú concientizas, y este mensaje sobre todo es para los cuidadores y las familias, que un día tal vez llegues igual a ser adulto, simplemente piensa cómo te gustaría ser tratado y en esa medida entonces creo que vas a ser más sensible a las necesidades de esa persona, a no verlo como algo que es un objeto, no cosificar a la persona, sino a pensar que igual que tú es un ser humano que probablemente se equivocó, como tú también te puedes equivocar o te estarás equivocando, pero que merece esa comprensión y esa compasión por ser sensibles ante su situación y dentro de nuestras posibilidades hacerlo lo mejor que podamos, pensando sobre todo en ese adulto mayor que tal vez un día tú también seas. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros y nos vemos hasta la siguiente emisión. Hasta luego.